Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tengo un vídeo que es un poquito diferente a lo que solemos hacer, pero que siento que es súper importante compartir con vosotros. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de un tema que me toca muy de cerca, que me ha hecho hervir la sangre, y que creo que a muchos de vosotros también os resonará: el acoso. Sí, ese monstruo silencioso que se esconde tras las pantallas y que a veces, demasiado a menudo, cruza la línea de lo tolerable. Y es que sinceramente ya estoy harta. Estoy cansada de ver cómo personas, muchas veces anónimas, se escudan en el anonimato de las redes para destilar odio y veneno contra otros. Hoy, vamos a hablar de eso. No vamos a guardarnos nada. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a decir, alto y claro, basta ya. Y antes de meternos de lleno en el tema, como siempre, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de los vídeos que estoy preparando con mucho cariño. Y si este tema os interesa, dejad un like y un comentario, así sabré que estos temas os importan y puedo seguir trayéndoos contenido similar. Ahora sí, pongámonos cómodos, que hoy tenemos mucho de qué hablar. Y es que a ver por dónde empiezo. Bueno, creo que es importante dejar claro que no estoy hablando de críticas constructivas. No me refiero a cuando alguien te dice, oye, esto lo podrías hacer mejor, o esto no me ha gustado tanto. Eso es parte de la vida, y todos tenemos que aprender a recibir esas críticas y a usarlas para crecer. Lo que me indigna, lo que me duele es ese odio gratuito, esos insultos sin sentido, esas ganas de hacer daño por el mero placer de hacerlo. Y eso, desgraciadamente, lo vemos a diario en Internet. A veces es hacia los famosos, sí, pero también entre amigos, entre compañeros de trabajo o entre desconocidos. Es como si la pantalla nos diera un escudo para actuar de una forma que jamás haríamos en la vida real. Y lo que más me frustra es que a menudo se siente que no hay consecuencias. Que puedes escribir lo que te dé la gana, insultar, humillar, y no pasa nada. Que la víctima se queda ahí con ese dolor, con esa rabia, mientras el acosador sigue campante, buscando a su próxima presa. Yo misma lo he vivido. He visto cómo se comentan cosas sobre mi físico, sobre mi trabajo, sobre mi vida personal, cosas que no tienen ninguna base, cosas que duelen, y que muchas veces me hacen preguntarme ¿por qué? ¿Por qué hay gente que dedica su tiempo y su energía a intentar hacer daño a otros? Y no os voy a mentir, a veces me ha afectado mucho. A veces he llegado a dudar de mí misma, he llegado a cuestionarme mis decisiones, he llegado a sentirme pequeña. Y no es justo. No es justo que tengamos que aguantar esto. No es justo que tengamos que vivir con miedo a lo que puedan escribir sobre nosotros en redes sociales. No es justo que el Internet, que debería ser un lugar para conectar, para aprender, para compartir, se haya convertido en un campo de batalla lleno de odio y de negatividad. Y es que pensad por un momento en el impacto que esto tiene. No estoy hablando solo de mí, estoy hablando de todos. De los jóvenes que sufren ciberacoso en el colegio, de las personas que son discriminadas por su orientación sexual, por su raza, por su religión, de las personas que ven cómo su vida se desmorona por culpa de los comentarios despiadados de gente que ni siquiera conocen. El daño que se hace con el acoso es real, es palpable. Afecta a nuestra salud mental, a nuestra autoestima, a nuestra confianza en nosotros mismos, a nuestras relaciones con los demás. Y no podemos seguir permitiendo que esto pase. No podemos seguir callándonos. Porque el silencio es el mejor aliado del acosador. Cuando callamos, cuando fingimos que no pasa nada, le estamos dando más poder al que abusa. Le estamos diciendo que puede seguir haciéndolo impunemente. Y eso sencillamente no puede ser. Yo sé que muchos de vosotros os sentís identificados con esto. Sé que muchos habéis sufrido acoso en alguna ocasión. Y también sé que muchos os habéis sentido impotentes, sin saber qué hacer. Os entiendo perfectamente. Yo también me he sentido así. Pero quiero que sepáis que no estáis solos. Que hay mucha gente que está dispuesta a alzar la voz, a plantar cara, a decir basta. Y que juntos podemos hacer la diferencia. Podemos crear un Internet más seguro, más respetuoso, más amable. Podemos acabar con el acoso, si cada uno de nosotros pone su granito de arena. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, creo que lo primero es ser conscientes. Ser conscientes de que el acoso existe, de que hace daño, de que no es algo normal, ni algo que haya que aguantar.
Y ser conscientes también de nuestro propio comportamiento. ¿Alguna vez hemos hecho un comentario hiriente aunque fuera sin querer? ¿Alguna vez hemos reído la gracia a un comentario que sabía que no era adecuado? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta de que todos podemos ser parte del problema, aunque sea sin darnos cuenta. Porque, las redes sociales son un arma de doble filo. Nos permiten conectar con gente de todo el mundo, compartir nuestras experiencias, expresarnos libremente, pero también nos dan una plataforma para el odio, para la desinformación, para el acoso. Y es nuestra responsabilidad usar esas plataformas de forma consciente y responsable. No podemos escudarnos en el anonimato, en el "es solo un comentario", para soltar veneno sin pensar en las consecuencias. Porque las consecuencias son reales. Hay personas que no pueden dormir por culpa de los comentarios que reciben en redes sociales. Hay personas que dejan de salir de casa por miedo a lo que les digan. Hay personas que llegan a autolesionarse o incluso a quitarse la vida por el acoso. Y eso no es un juego. No podemos seguir banalizando el problema, diciendo que son cosas de Internet, o que la gente se lo toma todo a la tremenda. Tenemos que empezar a tomarnos el acoso en serio. Y no solo como víctimas, sino también como observadores. Porque muchas veces el acoso no lo hace una sola persona, sino que es una dinámica en la que participan varios. Están los que insultan, los que humillan, pero también están los que se ríen de esos insultos, los que los comparten, los que miran para otro lado. Todos somos responsables de crear un entorno seguro y respetuoso. Y si vemos que alguien está siendo víctima de acoso, no podemos callarnos. Tenemos que alzar la voz, tenemos que apoyar a la víctima, tenemos que denunciar al acosador. Sé que a veces da miedo, sé que a veces te sientes como que no va a servir de nada, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. La valentía es contagiosa. Y si una sola persona se atreve a denunciar, puede que otras se unan a ella. Y así poco a poco podemos ir cambiando las cosas. Yo por mi parte he decidido que ya no me voy a callar más. Que ya no voy a tolerar más el acoso. Que voy a usar mi voz para denunciar esta situación, para concienciar a la gente, para apoyar a las víctimas. Sé que no voy a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero estoy dispuesta a intentarlo. Y os invito a que os unáis a mí. Que juntos podemos hacer un cambio. Podemos demostrar que el odio no tiene cabida en nuestra sociedad. Podemos construir un Internet más humano, más amable, más justo. Porque al final, todos somos personas. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos miedos, todos tenemos sueños. Y no merecemos ser tratados con falta de respeto, con crueldad, con odio. Merecemos ser tratados con dignidad, con empatía, con amor. Y eso es lo que tenemos que empezar a construir. Una sociedad en la que todos nos sintamos seguros, en la que todos nos sintamos respetados, en la que todos podamos vivir sin miedo al acoso. Y no es una utopía, es algo que podemos lograr si trabajamos juntos. Así que os lo pido de corazón, si estáis viendo este vídeo, pensad en lo que hemos hablado. Pensad en cómo podéis hacer la diferencia. Pensad en cómo podéis usar vuestra voz para defender a los demás y para defenderos a vosotros mismos. No tengáis miedo de ser valientes. No tengáis miedo de alzar la voz. No tengáis miedo de decir basta ya, porque juntos somos más fuertes y juntos podemos acabar con esto. Yo por mi parte me comprometo a seguir trabajando en ello. A seguir denunciando el acoso, a seguir apoyando a las víctimas, a seguir usando mi plataforma para concienciar a la gente. Y espero contar con vuestro apoyo en este camino. Espero que os unáis a mi lucha. Porque esto no es solo mi lucha, es la lucha de todos. Y a las personas que os sintáis identificadas con esto, a las personas que habéis sufrido acoso, quiero que sepáis que no estáis solas. Que sois valientes, que sois fuertes y que merecéis todo el amor y el respeto del mundo. No dejéis que nadie os haga sentir menos de lo que valéis. No dejéis que nadie apague vuestra luz. Buscad ayuda si la necesitáis. Hablad con alguien de confianza. No os quedéis callados. No os avergoncéis. Porque el acoso no es culpa vuestra, es culpa de los que lo ejercen. Y tenéis todo el derecho del mundo a estar bien, a ser felices, a vivir sin miedo. Y juntos vamos a conseguir que eso sea una realidad para todos.
Y quiero también dirigirme a las personas que alguna vez han ejercido acoso, ya sea de forma consciente o inconsciente. Reflexionad sobre vuestro comportamiento. Pensad en el daño que habéis causado. Pensad en cómo os sentiríais vosotros si estuvierais en el lugar de la víctima. Y decidid cambiar. Decidid ser parte de la solución y no del problema. Decidid usar vuestras palabras para construir, para apoyar, para amar, y no para destruir, para odiar, para hacer daño. Todos podemos equivocarnos, pero lo importante es aprender de nuestros errores y hacer todo lo posible para no volver a cometerlos. Y si estáis dispuestos a cambiar, os doy la bienvenida al camino de la empatía y el respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo y construir un mundo mejor. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas importantes hoy. Hemos hablado de lo que es el acoso, de cómo afecta a las personas, de por qué es importante denunciarlo y de qué podemos hacer para combatirlo. Hemos visto que el acoso es un problema real, un problema que afecta a todos, un problema que no podemos seguir ignorando. Y que aunque a veces se sienta como que no hay nada que podamos hacer, sí podemos hacer mucho. Podemos ser más conscientes de nuestro propio comportamiento, podemos apoyar a las víctimas, podemos denunciar a los acosadores, podemos usar nuestra voz para construir un mundo más justo. Y no tenemos que hacerlo solos. Podemos hacerlo juntos. Podemos crear una red de apoyo y solidaridad que nos permita enfrentar el acoso con valentía y con esperanza. Así que os animo a que pongáis en práctica lo que hemos hablado hoy. Que no os quedéis callados. Que no os rindáis. Que sigáis luchando por un mundo sin acoso. Y recordad, no estáis solos. Yo estoy aquí con vosotros, dispuesta a seguir trabajando por esta causa. Y sé que juntos podemos lograrlo. Y ahora, para ir terminando este vídeo, quiero agradeceros de corazón por haber estado ahí, por haber dedicado vuestro tiempo a escucharme, por haber compartido conmigo vuestras experiencias. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí y me da fuerzas para seguir adelante. De verdad, gracias. Y también os animo a que dejéis vuestros comentarios. Contadme qué os ha parecido el vídeo, si os habéis sentido identificados, si tenéis alguna experiencia que queráis compartir. Me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y por supuesto, si este vídeo os ha gustado, no olvidéis dejar un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y como siempre os recuerdo que podéis seguirme en mis otras redes sociales, donde comparto contenido diario y donde me podéis escribir para lo que necesitéis. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo haya sido útil y os haya dado un poquito más de esperanza. Recordad que juntos somos más fuertes y que juntos podemos acabar con el acoso. Así que no os rindáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.